tardes. A esta hora nos comunicamos con el señor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Hola María Camila, muy buenos días, ¿cómo está? Acabamos de tener una conversación con el ministro de Trabajo, el señor Antonio Sanguino, quien puso a través de sus redes sociales un trino muy fuerte contra la ANDI, contra el señor Bruce McMaster y ha dicho que es inaudito, ha reiterado que es inaudito que no hayan invitado al presidente Gustavo Petro a esta cumbre de la ANDI. Aparte de esto, se refirió y dijo que desde la SAC y usted y el señor McMaster lo único que hacen es política. A esto, pues, quisiéramos preguntarle qué opina sobre esto. Pues María Camila, son muchas cosas las que uno podría decir sobre lo que ha dicho el ministro, y aquí leyendo su mensaje en X. Curioso que dice: se comporten más como rabiosos opositores de derecha al gobierno. Yo me pregunto si cuando uno disiente de las políticas públicas de un gobierno, que en este caso tristemente son políticas públicas malas, que no les sirven a los sectores que nosotros representamos y de los cuales somos voceros, eso nos convierte en rabiosos opositores de derecho. Eso es lo primero que le diría frente a ese tema. Lo segundo, es el mismo gobierno el que desde que inició dijo que iba a hacer unos supuestos acuerdos nacionales. Usted recordará cuando se posicionó el presidente Petro, que eso lo dijo en su discurso, y nosotros desde el primer momento estuvimos listos para hacerlo. Pero eso resultó ser pura carreta, y lo que el gobierno ha pretendido, y en el caso de la cartera que lidera el ex senador Sanguino, pues básicamente lo que quisieron fue imponer sus tesis sin ningún tipo de conversación y de buscar acuerdos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, primero, responder a los lineamientos que dan nuestras juntas directivas y al sentir que tienen los productores, al menos en mi caso, de más de 21 sectores de la producción que hacen parte de la SAC. Y lo segundo, pues es que evidentemente si el gobierno hace cosas que no van a beneficiar a los sectores, y hablo en este caso específico de la reforma laboral, usted recordará que nosotros desde hace 7 años propusimos medidas para resolver ese cáncer, que es un 83% de informalidad laboral en el campo colombiano, y que este gobierno, por pura ideología política y estigmatización, decidió simplemente hacer caso omiso de un problema que debería haber resuelto como gobierno. Y al final, la Constitución Nacional establece que el presidente de la República debe representar la unidad nacional, y ni él ni sus ministros, al menos por lo que ha dicho el ministro Sanguino en su emisora y en este mensaje de X, pues continúan es con una estigmatización de negar la posibilidad de que alguien piense distinto, y que quienes tenemos que ir al gobierno y al Congreso de la República a discutir los problemas y las cosas que deben hacer para solucionarse muchos de los problemas de nuestros sectores, pues simplemente en muchos casos este gobierno lo que hace es estigmatizar y no dar el debate de los temas técnicos, que es lo que necesita Colombia. Presidente Bedoya, pero entonces, ante el punto que genera este trino y ese pronunciamiento del ministro Sanguino, y es la no invitación a la ANDI, desde luego sabemos que usted es la Sociedad de Agricultores de Colombia, pero sí sabemos que están todos reunidos en el Consejo Gremial Nacional. ¿Usted qué es lo que se ha enterado? Porque acá el presidente Bruce McMaster nos dijo: nosotros no hicimos la invitación porque en diálogos anteriores con el presidente de la República él no nos mostró su interés. En algún momento nos dijo que no le interesaba asistir a estos congresos, ya lo habíamos invitado en otra oportunidad, no fue, pues esta vez no lo invitamos, pero que fue por ese motivo. ¿Usted qué sabe sobre eso? No, pues lo mismo que les dijo Bruce a ustedes. Esto es una cosa que está sobre la mesa, y mal hace el gobierno en ponerse bravo porque no lo invitan. Yo le puedo decir, en nuestro caso, desde que inició el gobierno, al presidente de la República lo invitamos al congreso que tuvimos de la SAC y no fue, mandó una carta. Cuando llegó la ministra Cecilia López, empezaron a sacarnos de organizaciones, de juntas directivas en las que representamos al sector agropecuario, y mantuvimos un diálogo con ella. La ministra Jennifer Mojica por un año nunca se quiso reunir con el presidente Fedarroz para buscar implementar políticas públicas que después, como no le hicieron caso y como ni siquiera se reunió con él, se vieron reflejadas en los problemas que hemos visto en los paros arroceros de este año. Cuando llega la ministra Marta Carvajalino, con quien mantenemos un diálogo permanente con muchas diferencias, pero muy respetuoso,
e intentó sacar una resolución, de hecho la sacó, donde buscaba implementar unas medidas de inspección, vigilancia y control que le permitiría al gobierno inclusive cancelar toda la representación legal que hacemos los presidentes de los gremios, y afortunadamente lo cambió y tuvimos una discrepancia inclusive que fue pública. Con la ministra Gloria Inés Ramírez nos reunimos a lo de la reforma laboral, pero nunca quisieron hacer un consenso. Entonces resulta muy fácil para un ministro de Estado estigmatizar a quienes representamos a los productores o a los empresarios simplemente para hacer política. Y bueno, para eso son los ministros. Pero una cosa muy distinta es lo que él dice a lo que realmente ha ocurrido. El sector privado está para deliberar. El sector privado está también para criticar, para hacer propuestas, y eso es lo que hemos hecho. Pero pues si ellos, por el hecho de que el presidente de la ANDI pues tomen una decisión en esa junta de no invitar al presidente de la República a un congreso, pues ahora están pelando el cobre, ahí sí, como lo dice él en su propio tuit, y lo que están haciendo es demostrar que si no es como a ellos les gusta, si no es que la gente se les arrodille, pues evidentemente entonces no va a haber diálogo. Pero nosotros aquí seguiremos yendo al Congreso de la República ahora que se viene la discusión de la jurisdicción agraria, ahora que venga una reforma tributaria, y haremos público todo lo que opinemos, sean cosas buenas o sean cosas que le puedan hacer daño a los consumidores y a quienes producen la comida de los colombianos. Presidente Bedoya, pero de alguna manera entonces sí queda ese sinsabor de, porque lo que le decíamos, acabamos de hablar con el ministro y el ministro pues nos dice, sí, hay que abordar el diálogo, pero ya vemos el trino y su postura frente a los empresarios. Y desde luego entendemos también su postura y la respetamos totalmente. Pero queda es la duda entonces, ¿cómo se va a dar ese diálogo si a la final ninguno de los dos, las dos orillas está conforme y pues parecieran estar más dispuestos a llevar hasta un debate que de verdad buscar el diálogo? No, Cristian, yo no lo veo de esa manera. Nosotros siempre estamos dispuestos a dar el debate y el diálogo. Pero pues si el gobierno lo que hace es estigmatizar, igual ahí seguimos. Y existe una cosa que se llama el tripartismo, y el ministro del Trabajo debe ser garante del tripartismo. Recuerde usted que hay una comisión de concertación de políticas de asuntos laborales que se reunió en principio para buscar un consenso frente a una reforma laboral, pero que el gobierno en su momento con la ministra Gloria Inés hizo caso omiso de eso. Y esa comisión existe y nos tendremos que ver la cara ahora a final del año para la, ojalá, concertación del salario mínimo. Entonces, de nuestra parte, siempre estará obviamente la disposición y el compromiso de discutir las propuestas, porque además, y eso lo digo con el mayor respeto con los funcionarios del gobierno, los gremios de la producción, que son gremios de décadas, en el caso de la SAC, fue fundada en 1871, tienen un conocimiento de los temas sectoriales que el gobierno lo debería ver como una enorme ventaja para que las políticas públicas fueran las que le sirven a los sectores. Claro, que el gobierno le ponga el tinte que considere por su orientación política, pero de ahí a llevar a una estigmatización, como lo está haciendo el ministro Sanguino, que debe ser el mayor responsable del tripartismo, donde se sientan los sindicatos, los empresarios y el mismo gobierno, pues él es el que pareciera que está cerrando la puerta a que eso se dé. Pero nosotros pues seguiremos. De hecho, cuando él recién estaba posesionado como ministro, nos reunimos con él en la ANDI, con Bruce y con Jaime Alberto, y hablamos de la reforma laboral, y seguramente pues no le gustó lo que le dijo cada uno de nosotros, pero es que esa es la naturaleza de la democracia, disentir. Lo que sí resulta muy extraño y muy poco democrático es que un ministro de Estado empiece a estigmatizar al sector empresarial y ponerle adjetivos descalificativos, como cuando dice se comporten más como rabiosos opositores. Eso, ¿a usted quién le parece que es el que está generando simplemente una estigmatización contra el que piensa distinto? Y así tristemente es que empieza la violencia política y todo lo que ha ocurrido en nuestro país, que termina desafortunadamente arriesgando la vida de los ciudadanos. Después de este congreso de la ANDI, señor Bedoya, después del ingreso a la fuerza por parte del señor precandidato Daniel Quintero, después de estos roces a través de redes sociales y demás, está como difícil, ¿no? Ese acercamiento, y por el contrario, no solamente está como difícil, sino que pues nos preguntamos qué va a pasar en este último año del gobierno de Gustavo Petro y con los empresarios, con el empresariado. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Pues mire, en nuestro caso, desde la SAC y siguiendo el lineamiento de mi junta directiva, María Camila, pues seguiremos en los diálogos hasta donde el gobierno quiera dialogar. Seguiremos opinando
como lo estamos haciendo en este momento en las emisoras donde consideren que es importante que el país conozca lo que estaban pensando quienes representan legítimamente bajo un derecho que está consagrado en la Constitución, que es el de la libre asociación sin intervención del Estado. Lo seguiremos haciendo y al gobierno le seguiremos enviando propuestas, comunicaciones con puntos en los cuales no estamos de acuerdo. Fíjese que el día de ayer o antes de ayer le envié una comunicación a la ministra de Agricultura por un borrador de decreto donde está metiéndose con unos temas de los fondos para fiscales. Y bueno, lo puede hacer porque es ministra. Le estamos dando un punto de vista donde nos parece que jurídicamente se están extralimitando, cometiendo un error. Y seguramente alguien podrá decir, es que eso es una reacción rabiosa de oposición de los gremios. O sea, decir que jurídicamente algo no está bien hecho, nos van a estigmatizar como lo está haciendo el ministro Sanguino. Y yo le quiero decir, a diferencia del ministro Sanguino, la ministra de Agricultura, con quien tenemos muchas diferencias en muchos temas, pero ella es muy respetuosa, reconoce la institucionalidad, por lo menos hasta el momento. Ojalá no le den la orden en la Casa de Nariño, que parece que es lo que está ocurriendo con el ministro Sanguino y todos los funcionarios del gobierno, de entonces seguir en la ola de estigmatización que hace el presidente de la República. Pero de nuestra parte, pues seguiremos haciendo lo que hemos hecho durante todos los gobiernos, con quienes hemos tenido diferencias. Personalmente tuve una diferencia enorme con el presidente Duque, usted recordará cuando el tema de la reforma tributaria y el IVA a la comida de los colombianos. Y pues nada, o sea, es que disentir es democrático y lo hicimos con respeto y con argumentos. Pero pues este gobierno desafortunadamente se montó en la ola de estigmatizar al que piensa distinto y mucho más a quienes representan empresarios. Y en nuestro caso representamos a campesinos, pequeños, medianos y grandes productores. Y pues el ministro Sanguino se convirtió en un estigmatizador de quienes pensamos diferente y de quienes representamos a los gremios de la producción. Presidente Bedoya, y aprovechando que lo tenemos en los micrófonos de la W, no podemos pasar por alto el tema del que también hemos hablado durante estas recientes emisiones en W Radio, que es en efecto lo que está pasando con los productores del arroz, los molineros de arroz, frente a esa resolución en la que se regula el precio del arroz verde PAE, que a la final fue lo que permitió que se levantara el anterior paro arrocero. La ministra en estos micrófonos, ministra Carvajalino, dijo que esa resolución es de completo cumplimiento obligatorio. Pero desde la Dignidad Agropecuaria se denuncia que esto no está pasando por parte de los molineros y llevó esto ante la SIC. Allí, ¿cuál es la solución entonces que se puede dar para que un nuevo paro arrocero no se vuelva a presentar? Pues sí, mire, lo primero es que los paros y los bloqueos de las carreteras le hacen daño a todos, a los productores, a los consumidores, a los transportadores, y se convirtieron en una herramienta de chantaje y parte del paisaje, desafortunadamente. Lo segundo es que, como se lo dijimos a la misma ministra y a las ministras anteriores, y por eso menciono el caso de la ministra Jennifer, el tema del arroz de alguna manera se hubiera podido mitigar y prevenir con las soluciones que presentó el presidente Fedarroz en su momento. Claro, hay mucha gente que tiene una discusión sobre este tema del incentivo al almacenamiento, sobre el tema del Ecuador, pero pues eso está sobre la mesa. Ahora bien, la resolución donde se expiden el tema de controles en los precios del PAE verde y también lo que estaba establecido para el tema del arroz blanco, ese es un tema que lo hemos discutido con usted, Cristian, en muchas oportunidades. Poner controles de precios, eso es muy fácil hacerlo en el papel, pero los controles de precios pueden terminar generando problemas inflacionarios o simplemente mercados paralelos o escasez. Imagínese usted que el precio que se ponga para un producto, sea el arroz blanco o el arroz PAE verde, esté por encima o por debajo, del costo de producción. Pues eso no va a tener ningún incentivo para que la gente produzca. Y si el arroz blanco al consumidor está por encima de lo que es el precio de mercado, pues se va a generar un mercado paralelo o va a haber un desincentivo de consumo porque ¿cómo van a controlar ese precio? Entonces, esas soluciones, entendiendo la presión que tiene el gobierno nacional para dar soluciones a los problemas, pues se pueden haber resuelto con medidas totalmente diferentes. Pues ya habrá que ver en qué termina esto y ojalá se logren acuerdos. Y fíjese lo curioso, ¿entre quiénes son los acuerdos? Entre los industriales que están en la Cámara de la ANDI, entre los arroceros representados en Fedarroz y el Ministerio de Agricultura. Entonces ahí es donde el sector empresarial o el sector gremial juega un papel fundamental y la ministra de Agricultura se ha reunido con todos, pero mire que por el otro lado el ministro del Trabajo parece más un activista político estigmatizando a diestra y siniestra. Señor presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga una feliz mañana. No, a ustedes que sigan con su feliz mañana. Muchas gracias por esta oportunidad.